Estudio bíblico del libro de Hechos de los Apóstoles, conocido también como Hechos del Espíritu Santo. Hoy estamos en el capítulo 8, segunda parte. En este momento nosotros vamos a ver con relación al versículo 2, en donde se realiza el entierro de Esteban, en donde él fue lapidado por los judíos a través de la sentencia del Sanedrín. El versículo 2 declara, dice, y unos varones piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran lamentación por él. Aquí nosotros podemos ver que existían, a pesar de las circunstancias por las que estaba atravesando en el inicio de la iglesia, también existían hombres piadosos. Algunos estaban horrorizados por la muerte de Esteban, la forma como ellos procedieron, llevados por la ira del Sanedrín. Lucas, el escritor del libro de Hechos, nos recuerda que no todos los judíos de aquel tiempo eran enemigos del cristianismo. Hicieron gran llanto sobre él. Era algo que en esa época la ley judía prohibía el llanto abierto por alguien que había sido ejecutado. Entonces Lucas sugiere nuevamente que estos hombres piadosos se arrepintieron públicamente del asesinato de Esteban, por lo que aquí nosotros una vez más podemos ver que definitivamente no todos los que estaban allí estaban de acuerdo con lo que estaba pasando o la reacción que tuvieron contra la iglesia de Cristo. Pero nosotros vemos acá, como habíamos visto también en la primera parte, en donde se le menciona ya a este hombre llamado Saulo, que él continúa la persecución a la iglesia, y declara el versículo 3 de este capítulo 8 y dice, y Saulo asolaba la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando hombres y mujeres, los entregaba en la cárcel. Entonces era una manera despiadada como este hombre procedía, y se menciona aquí esta palabra asolaba, que es precisamente una palabra griega antigua que podía referirse, o el significado de esta palabra asolada se lo comparaba como un ejército destruyendo una ciudad, o peor aún, a un animal salvaje desgarrando su carne. Él atacó cruelmente a cristianos, incluyendo a las mujeres. Vemos también que esta actitud de Saulo indica más adelante en el capítulo 9, versículo 1, que él respiraba amenaza y muerte. No solo no excusó a las mujeres, hasta las buscó y logró la muerte de sus víctimas. Es impresionante cómo actuaba, cómo manifestaba esta forma de tratar de terminar con la iglesia y con todos aquellos que lo seguían, como mencionábamos también anteriormente, conocidos en esa época como los del camino. Entonces, el devastar de este hombre o destruir era el objetivo en una acción continua e insaciable de este hombre llamado Saulo. Más adelante vemos nosotros el versículo 4, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. El resultado final para la gloria de Dios, porque eso es lo que nosotros podemos ver aquí, a pesar de la persecución, a pesar del sufrimiento, a pesar del llanto que se produjo con esta tremenda persecución, aquí se menciona, todo es para la gloria de Dios, porque la persecución simplemente sirvió para esparcir el mensaje.
No debemos pensar que los que se fueron de Jerusalén salieron como predicadores formales, porque recordemos y vamos a ver aquí que definitivamente no hubo un tiempo en donde se les preparó a aquellas personas como Esteban o Felipe y los demás diáconos. No se les preparó en ninguna situación para enviarles a predicar el Evangelio. Menciona precisamente y dice, no debemos pensar que los que se fueron de Jerusalén salieron como predicadores formales. La mayoría eran misioneros por accidente, que hablaban de Jesús a donde quiera que fuera. Esto fue tan importante porque aquí podemos ver la manifestación o la obra del Espíritu Santo en la vida de todas estas personas. Podemos ser como estos primeros cristianos. En la actualidad, la iglesia de la actualidad puede ser realmente como estos primeros cristianos. Podemos compartir las buenas nuevas de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. La mayoría de las personas no vienen a Jesús a través de un predicador profesional o de un evangelista. Ellos vienen a Jesús a través de personas como nosotros, que lo que hacemos es manifestar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, dando nuestro testimonio. En cada iglesia donde realmente hay el poder del Espíritu de Dios, menciona esta frase el famoso predicador o el príncipe de los predicadores llamado Charles Spurgeon. Repito, en cada iglesia donde realmente hay el poder del Espíritu de Dios, el Señor causará que sea esparcida la semilla. Él nunca quiere que una iglesia sea como una nuez cerrada en su cáscara, ni como un ungimiento encerrado en una caja. El precioso perfume del Evangelio tiene que ser derramado para endulzar el aire. Esto declara Charles Spurgeon. Por lo tanto, aquí nosotros lo que podemos ver es la confirmación o la ratificación de personas que no conocían a profundidad todavía la palabra de Dios, no fueron preparados para predicar, pero sin embargo el fuego que ellos recibieron del Espíritu Santo y los testimonios que ellos tenían hacía que fueran salidos de su tierra a predicar la palabra de Dios o las buenas nuevas. Más adelante vemos nosotros en los versículos del 5 al 8, Felipe trae el Evangelio a los samaritanos, cumpliéndose aquí la palabra de Dios de llevar la palabra a los lugares cercanos a Jerusalén. Entonces dice aquí la palabra de Dios. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Esto es lo que declara la palabra de Dios. Por lo tanto, hoy vemos precisamente de que esa predicación, esa forma de Felipe manifestar las buenas nuevas al salir después de la persecución, declara aquí justamente Felipe, dice, al igual que Esteban, él fue uno de los hombres elegidos para servir. Recordemos que en el momento que hubo esa discusión, esa necesidad, porque las viudas de los griegos eran descuidadas en su mantenimiento, allí precisamente formaron un grupo de 7 personas y entre ellos estaba Esteban y Felipe. Él fue uno de los obligados a huir de la persecución. Entonces aquí vemos precisamente, ¿no?, que salieron obligados. No es que ellos deseaban salir a predicar, fueron las circunstancias lo que les obligaron.
dice, les predicaba a Cristo. Aquí vemos una vez más que ellos hablaban del testimonio, ellos hablaban de lo que Cristo Jesús hizo, ellos hablaban de lo que Jesús seguía haciendo en sus vidas. Después de que los judíos habían rechazado el Evangelio otra vez, vemos a Dios extendiendo la oferta de salvación en Jesús a otras personas. ¿Y qué era precisamente esta ciudad de Samaria en esa época? Dice que 600 años antes de estos días que estamos hablando, en que Felipe fue a predicar la palabra de Dios a los samaritanos, los asirios conquistaron esta área del norte de Israel y deportaron a todos los judíos ricos y de la clase media, dejando únicamente la clase pobre. Después se unieron justamente con esta población pagana y creando así la ciudad de Samaria. Entonces los samaritanos eran considerados infieles mestizos que corrompían la adoración del Dios verdadero. Santiago y Juan, recordemos, allá en el libro de Lucas, en el capítulo 9, versículos del 51 a 56, en ese tiempo, no solamente ellos, sino adicionalmente otros discípulos, pensaron que los samaritanos solo eran buenos para ser quemados por el juicio de Dios. Felipe les predicaba a Cristo, porque Jesús había obrado en él y ya no había lugar para ese tipo de prejuicios en su corazón o mente. Él no era racista hacia los samaritanos. Él iba con un corazón totalmente cambiado. Oyendo y viendo las señales que hacía, Felipe presentó el Evangelio con señales y prodigios. Cuando la gente encontró a Jesús, había gran gozo en aquella ciudad, como habíamos ya leído los versículos del 5 al 8. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Mientras Felipe predicaba la palabra de Dios, se manifestaba el poder del Espíritu Santo, librando a aquellos que tenían espíritus contrarios, y sobre todo había milagros para los cojos y demás enfermos. Sin duda, una razón que se presentó aquí, que lo declaramos como Felipe cosechó la siembra de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y decía, sin duda, una razón por la que hubo tal fruto fue porque Jesús había sembrado la semilla en Samaria durante su ministerio, especialmente cuando Jesús se acercó a hablar con una mujer samaritana. El gran gozo en aquella ciudad definitivamente no se podía detener, porque vino, dice, de la realidad del poder espiritual. Había la manifestación del Espíritu Santo en ese lugar. Y dice también, pero vino especialmente mientras Felipe les predicaba a Cristo. Es un punto muy importante que nosotros podemos ver en el transcurso del estudio del libro de los Hechos, que la predicación principal de todos era el predicarle a Cristo. Por lo tanto, aquí nosotros podemos ver algo maravilloso para concluir esta parte de nuestro estudio del libro de los Hechos, en donde el famoso predicador, como antes también ya lo mencioné, el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, declara algo maravilloso como un comentario a toda esta parte de la predicación de Cristo Jesús a los samaritanos. Él menciona de la siguiente manera: queridos amigos, me deleito en predicarles todas las doctrinas que encuentro en la palabra de Dios, pero deseo siempre predicar la persona de Cristo sobre la doctrina. La doctrina es solo la silla en la que Cristo se sienta como profeta para instruirnos.